Está con nosotros Jorgelina Iba para hablar sobre el mundo un poquito denostado, olvidado, dejado de lado por parte del gobierno nacional. Un poquito, ¿no? ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Buenas Hola, Vamos a hablar Gabriela. del mundo, del mundo, de la naturaleza, del La ambiente. naturaleza, sí, un poquito dejado de lado, no. Completamente. Claramente agredido. Sí. Claramente Ojalá solo agredido. estuviera abandonado lo ambiental en Argentina. Está siendo agredido, está Sí, siendo claro. recortado. Que es muy está siendo- diferente. Que es muy diferente. Diferente. Muchas veces llego a esa conclusión. Que uno a veces dice, ¿por qué no le prestan atención a esto? Acá se podría hacer esto. Y después cuando hacen en el sentido contrario decís, hubieran dejado. No le habría Hubiéramos prestado- dejado el abandono que era menos tremendo que la agresión y la destrucción. Cuando hablamos de gobierno nacional y gobierno provincial, ¿están los dos en la misma sintonía en No. relación a lo ambiental? Claramente no, por suerte. El gobierno provincial sostuvo, y fue un debate en su momento, cuando arrancó la gestión de Puyaro, hubo una intención de parte del sector del gobierno bien afín al gobernador de volar también al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Santa Fe tiene un ministerio desde el año 2019, que fue cuando a nivel nacional Mauricio Macri, fíjate vos, creó el Ministerio de Ambiente de la Nación. No existía como con ese rango institucional. El que estaba era el rabino Berman. Sí, señor. No tuvimos dos ministros de Ambiente en Argentina, Sí. uno con Macri, uno con Con Alberto. y ninguno fue muy feliz, la verdad, en el El paso. rabino Berman de El Macri, de Macri. ¿no? Y Rabino Berman. el otro era No me lo Juan Cabandier. Cabandier. Ah, verdad. Sí. Cabandier. Perfiles recontra Ultra diferentes, pero No, incluso, pero tenían algo en común, cero ambiente. no sabían nada del tema, sí. Y es una pena, porque da el mensaje de que es un lugar que igual puede ocupar cualquiera y que sirve para ese reparto de cargos y no por Sí, gente era eso, idónea. era repartir cargos, ¿no? Era Se repartir notaba cargos. claramente. Luego voló el Ministerio de Ambiente con Milei. No solo ministerio, no hay más ni siquiera una secretaría, hay una subsecretaría que depende de un ministerio que está a cargo de una secretaría que está a cargo de Daniel Scioli, Claro. que se ocupa de turismo, deporte y ambiente. Deporte y ambiente. Por eso digo, siempre se puede estar un poco peor. Sí, es increíble. Peor que abandonar una agenda es claramente ir a destruirla. Pero bueno, de esto podríamos hablar. No, está bueno. Un no, montón pero- de tiempo. Pero está y- bueno para también en esto ponderar o tener en cuenta que bueno, que a nivel provincial A hay nivel provincial otro se sostiene el enfoque. ministerio. Yo la verdad es que creo que hay muchas buenas políticas que se están haciendo en acción climática, en biodiversidad. Santa Fe además tuvo un gran mérito que fue sostener algo como una política de Estado, y es un crédito muy importante de la Agencia Francesa de Desarrollo para desarrollar centros de acción climática, de protección de la biodiversidad, que comenzó con la gestión de Perotti y que se sostuvo con la gestión de Puyaro. Erika Gonet fue la ministra de Ambiente de Perotti, Enrique Esteves es el ministro de Ambiente de Maximiliano Puyaro, y es raro y está bueno que se pueda sostener algo porque sirve, más allá de dos gobiernos que también en lo ideológico, en lo político, Sí, bueno, que tienen son diferencias. completamente exacto. Claro, pero esto es interesante que lo sostenga. Que puede haber Es una interesante. línea, digo, Sí. lo que siempre pedimos, ¿no? Sí, Que sí. más allá de las gestiones haya una línea de enfoque hacia los temas. Está muy retraída. Hoy lo que queda de acción ambiental, de protección y de iniciativas ambientales en Argentina está realmente recluido a las provincias y a los municipios, algunos, ¿no? Es un poco lo que sostiene esta conversación y esta posibilidad de hacer políticas públicas de vuelta ante el abandono de nación, que tampoco es Milei un caso raro. Donald Sí, Trump es el primer negador del cambio claro. climático, y en general todos los Y gobiernos Milei es como un Trump del subdesarrollo. digamos. es el que nos toca. Che, pero hay un tema muy interesante que vamos a tocar ahora, y justo lo voy a atar con algo que vi en la ciudad. Por un lado, se inauguró, o se vienen los Juegos Suramericanos, se hizo el Invencible Arena, ahí 27, Sí. enfrente de Provin. Automáticamente las Palomas ya lo tomaron. O sea, ya está copado. Y por otro lado, lo que hicieron en Oroño y Pellegrini, en el cruce, vieron que hay como un círculo de... Donde Sí. está el arbolito Sí. siempre. Bueno, ahí donde está el arbolito hicieron ese círculo de pantallas que va pasando como la programación de la ciudad. Bueno, la verdad que no me está parece mal. no me parece mal. Pero está tomado completamente por palomas. Y de hecho hoy vi que le pusieron unos pinches arriba para que las palomas no se posen arriba, Ahí porque va. imagínate, le cagan todas las pantallas. Eso Literal. muere en, Sí. en un mes. Sí, claro. Pero ya había algunos LED que no funcionaban. Y en relación a meternos en este tema, que es lo que traes hoy, porque Rafaela
pensando en las aves copando lugares, y pasa mucho en las plazas de las ciudades chicas o de los pueblos, Ajá. que son plazas muy arboladas y grandes, se llena de aves o de estorninos o de palomas, y bueno, es un problema. Es un problema, es una problemática, Es una por lo menos. problemática. Es algo que merece ser atendido porque es algo que genera un montón de situaciones y de consecuencias para la gente que vive, para la gente que tiene comercios, a nivel sanitario. El olor que a veces genera cuando hay cantidad de caca de paloma o de ave, exacto. Y hay cosas, algunos le ponen eso, un ave negra, como una especie de... Para espantarlos. Como que las espanta. Después cuando ponen los filos y eso, es un problema porque le empiezan a deformar las patas. Bueno. Ves con las palomas todas con las patas cortadas, eso es por eso. O que caminan con los muñones, pobres, no tienen más patitas. Pobrecito. Bueno. Y pasa mucho con... Tal acá cual. en calle Jujuy, entre Moreno y Dorrego, tenés una colección de estornino que van ahí enfrente de la escuela. Tenés esa. como una mirada. No, porque me ¿sabés el acuerdo, recorrido, Juani? me acuerdo porque Re atento, Gaby. lo vine observando, porque aparte uno dice, bueno, uno no quiere matar a las aves, Bueno, ni dañarlas. Exactamente, lo estás presentando re bien al tema y sos muy buen observador de los Pero pulsos de la ciudad en torno a eso, que sí. Y los estorninos te ofrecen también una especie de imagen maravillosa cuando vuelan en bandadas, porque hacen unas figuras súper hermosas para ver, pero es una ave invasora, es una ave que no es propia de este lugar del mundo, como es el centro de la Argentina, igual que la paloma, que se reproducen con mucha facilidad y que generan en una ciudad o en un lugar muy densamente poblado todos estos problemas que estamos mencionando, ¿no? En Rafaela tuvieron la buena idea, me parece yo, de tomarlo como un tema a tratar. Con estos criterios que además vos estás mencionando. Tampoco queremos soluciones de exterminación masiva. No queremos matar a todas las aves porque, bueno, hay muchos cuestionamientos y finalmente tampoco tienen la culpa de haber sido traídas a un lugar que no era su lugar. Ah, porque acá vos mencionabas los estorninos como una ave invasiva, la paloma también, ¿o no? Claro, sí, son aves que no son nativas de acá. Que es otro tema. otro tema. Se abre como otra fueron rama. traídas, claro. Claro, porque el ciervo axis, el jabalí, bueno, hay muchas especies exóticas invasoras que generan desde lo ecológico un montón de desequilibrios que insisto, podemos abrir otro capítulo y podemos volver, porque hay muchas en esta región y es un tema súper interesante para conversar. Lo interesante de la ciudad de Rafaela es que lo tomó como un tema de Estado a nivel local. Armaron un comité con comerciantes. Los comerciantes se quejan, la gente que vive en el centro de la ciudad se queja que las palomas, los estorninos llenan todo de caca, no pueden dejar los autos estacionados, no se puede caminar. Si tenés una heladería, imagínate. Si Nadie tenés se un sienta, comercio, claro, nadie no se hay sienta. toldo que alcance, no hay hidrolavadora Aparte que alcance. el olor a la lona. Olor a gallinero, como Claro. me decía, hablé con un referente de los centros comerciales de Rafaela que me decía, hay un olor a gallinero, claro. Que Es tremendo. que es también muy fuerte. La plaza es de la ciudad, una ciudad muy cercana, que es la ciudad de Esperanza, centro de la República Argentina. Sí. Yo nací en Esperanza, mi familia vive en Humboldt, que es al lado. No se puede dejar el auto estacionado. Bueno, por ejemplo. Te dejás el auto estacionado y escuchás ¡pah! Al toque. Es una cagada de paloma gigante. Tras otra. O sea, parece una pavada, pero no es una pavada. No. Entonces hicieron una especie de mesa de conversación, mesa de diálogo con los comerciantes, con los funcionarios del área ambiental de la ciudad de Rafaela, con organizaciones ambientalistas, con gente que trabaja con aves. Y vamos a escuchar en un ratito un audio de, para mí, uno de los naturalistas que más sabe de aves por escándalo de Argentina, que es Pablo Capovilla, que vive y trabaja, está haciendo como asesoría al gobierno de Rafaela en torno a esto, un naturalista y un avistador de aves increíble, Pablo Capovilla, y además un encanto de persona. La Muni de Rafaela hizo un censo de aves en el centro de la ciudad. En 5 manzanas céntricas detectaron más de 50.000 palomas. 50.000. Sí, Upa. a raíz de 6, 7 por metro cuadrado de copa de árbol, con un efecto dormitorio. Muchas vienen, o van, mejor dicho, porque no estamos en Rafaela, a la noche, a la tarde, a buscar refugio, comida, calor, todo lo que no encuentran también en los entornos naturales de ciudades del centro de la pampa productiva argentina, como por ejemplo la ciudad de Rafaela, porque los entornos de estas ciudades han sido fuertemente modificados por cuestiones productivistas, sobre todo. Sí, no hay ganadería, árboles. no hay más Talaron árboles, todo. no hay más montes, no hay más comida, No, claro. etcétera. Yo les propongo comenzar a escuchar la primera parte del audio con Pablo, que nos cuenta
primero eso. Primero, cuál es la situación del problema con el que se encuentran. Exacto. Y después vamos a algunas soluciones que están ensayando de manera por lo menos muy innovadora en la ciudad de Rafaela, con esto que, insisto, es algo que, como dice Pablo, es un problema nuevo que precisa también soluciones o miradas nuevas. Lo escuchamos y después volvemos. Hay algo muy interesante que destacar con esta problemática que hay con las aves que van a dormir a las ciudades, es que sucede sobre todo en las ciudades que están ubicadas en regiones donde los ambientes que las rodean están totalmente modificados, ¿no? Esto que está sucediendo en Rafaela también lo veo por ahí en diferentes grados, de diferente manera, porque cada caso también es particular, pero qué sé yo, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rafaela, en la ciudad de Esperanza, en Rosario, todas estas ciudades que tienen grandes concentraciones de aves, también coinciden con los ambientes que los rodean, están totalmente modificados. Si uno ve en el Google Maps y pone el satélite, todo lo que rodea a Rafaela son como un gran mantel de cuadrados y rectángulos de diferentes verdes, que bueno, no es el espinal santafesino, ¿no? Eso fue totalmente modificado. Y hoy el uso de suelo, la agricultura, la ganadería, en su mayoría, pero también las canalizaciones, hicieron un gran impacto en esos ambientes naturales que hoy están buscando su equilibrio y en esa búsqueda del equilibrio de esos ambientes naturales beneficia a algunas especies y a otras no, digamos, ¿no? El desmonte del espinal santafesino implicó la desaparición de un montón de especies, pero este nuevo uso de suelo hace que crezcan otras especies. Esto es un tema, es muy complejo. Muy complejo, es muy interesante escuchar el diagnóstico que hicieron, insisto, me parece para destacar, hicieron un censo, hicieron un plan de mitigación, claro. Están probando medidas para espantar o mover a esas aves por fuera del casco histórico céntrico, que es donde se concentran en estos árboles de enorme porte, plátanos, fresnos, ficus, bueno, árboles también paraísos, muy, muy comunes en las ciudades del centro de la provincia de Santa Fe, en Rosario también todavía. Claro, la diferencia para mí es que en esas ciudades que son más chiquitas, vos tenés el espacio verde, está como más, todo está más liberado, porque obviamente están pensando en ese como un gran tema y no tenés tanto conglomerados de urbano como tenés acá. Yo les propongo que escuchemos la segunda parte del audio con Pablo, porque él cuenta algunas de las soluciones, o al menos de las ideas sobre las cuales están trabajando con el gobierno de Rafaela para ver si logran devolverles a esas aves el hábitat natural que les fue quitado o les fue destruido, y a ver si se quedan entonces en esos montes, esa idea de recrear montes o corredores biológicos o espacios verdes aledaños a las ciudades, pero no ya dentro de las ciudades solamente, para que sean atractivos para las poblaciones de aves y no se produzca esa invasión. Escuchamos la segunda parte de la entrevista con Pablo y después volvemos a intentar también a hacer algunos subrayados sobre lo importante y lo interesante de este tema. En este caso, imagínense que no solo ese disturbio natural, sino que también se le suma una especie nueva que nunca evolucionó en estos ambientes, que es el estornino, y se encuentra beneficiosa de nuestro sistema agroproductivo. Entonces hay poblaciones de tordos, poblaciones de estornino que han crecido en los lugares donde se ha disturbado, vamos a ponerle, no sé si es la palabra, se han modificado más los ambientes que rodean. Y bueno, hay que buscar a estas problemáticas nuevas, hay que buscarle soluciones nuevas, hay que buscar la manera de convivir con estas especies, porque los espacios, los montes que han desaparecido son verdaderamente inmensos, entonces es difícil revertir toda esta situación. Pero hay que intentarlo y hay que tener un plan de arbolado, motivar a un plan de arbolado
más riguroso con las especies nativas de cada ecorregión y a la vez más contundente, ¿no? Siempre hay que apostar a plantar árboles, a plantar árboles, a plantar árboles. Nos va a ayudar. También hay que pedir un compromiso con el área rural que rodea las ciudades, buscar la posibilidad de generar nuevos bosques, de generar pequeños parches de arbolado que nos ayuden a contener a estas aves también y conectarlos, ¿no? Conectarlos, hacer corredores biológicos, nutrirlos de especies nativas y bueno, sumar a que las especies puedan moverse con más facilidad, menos estrés y aprovechando también todas esas copas. Por eso es importante que, como el plan de Rafaela, ¿no?, tenga medidas a corto plazo y medidas a largo plazo. Las medidas a largo plazo tienen que estar regidas por las plantaciones de árboles, los corredores biológicos y tal vez buscar herramientas nuevas para ver una distribución nueva del arbolado y en la periferia, ¿no? Generalmente las ciudades están rodeadas de pequeños productores a los cuales hay que generarles herramientas y ayudarlos si se necesita una inversión en arbolado y bueno, también charlar con ellos, ¿no? Porque la mayoría de estas aves que van a dormir a las ciudades se alimentan en la periferia, en las pequeñas producciones, en las grandes producciones, en todos los campos que hay alrededor y tal vez generando alguna estrategia de mayor arbolado en la periferia ayude a contenerlas. Muy interesante porque, bueno, a ver, entonces, ¿cómo es? O sea, ¿le tira el láser al árbol? ¿Qué están intentando hacer? Probaron con bolsas de naftalina a ver si el olor espantaba a las aves. No. Falló. No. Ellas tienen más olor. Pinchos y todo lo que vos decís también. Eso no funciona dentro del árbol, no hay dispositivo que pueda, porque el árbol se mueve, digamos, crece. Están probando cubrir las copas de los árboles más grandes que más aves albergan. Con algún tipo de trama o de... Exactamente, en los meses de otoño e invierno para impedir de manera física que entren, simplemente, claro, es una red que no permite que las aves entren. Están probando esa tecnología láser, que es rarísima, si se quiere, a mí también me llamó mucho la atención. ¿Un boliche que le tiran láser? Le tiran, iluminan los lugares a donde las aves van a dormir con la idea de perturbarles el sueño, de complicarles el hecho de pernoctar o dormir en las copas de los árboles y que se vayan a otros lugares de manera no agresiva, en el sentido que, como vos decías, los filos cortaban las patas, el veneno ni hablar. Me parece que hoy ya es una época en la cual queda como fuera de discusión envenenar a mansalva. Envenenar, o sea, ir a matar toda una especie que además después va a matar gatos, que va a matar... Bueno, que además tiene, claro, todo lo que haces en el sistema tiene repercusiones dentro del sistema, que el sistema es eso, es un conjunto de partes, ¿no? Sí. Una cosa compleja que cuando alterás el equilibrio repercute de maneras inesperadas en algún punto de ese sistema. Esas como medidas de corto plazo. Luego en el largo plazo me quedo con eso también para ir cerrando lo que decía Pablo, esto de intentar reconvertir los paisajes, tanto del arbolado urbano, de las ciudades santafesinas en este caso, volviendo quizás a vegetación nativa, que no es naturalmente la que las aves que han sido introducidas buscarían para tener refugio, claro, alimento, las aves reproducirse, introducidas etcétera. Buscan especies introducidas también de arbolado. Como estábamos mencionando, por ejemplo, con el tema de los plátanos, claro. Paraísos. Qué interesante, etcétera. porque las todo especies... cambia. Claro, las especies, la Todo flora cambia todo el local tiempo. es muy espinosa, por ejemplo. Bueno, en esa zona que es pleno empieza Tremenda. el espinal, todo te pincha mucho, te pincha claro. y te corta como... ninguna palomita se te va a ir a parar Te arriba. pincha y te corta. Vos sos de ahí. Yo estuve en San Cristóbal haciendo esos montes. Yo soy una nota el año pasado y todo pinchaba tremendo. mucho. Bien San Cristóbal, bien, mucho más al norte. Yo soy bien del centro, pero es una zona donde el monte... Exactamente, pero cuenta Pablo también la transformación del espinal santafesino, ¿no? La antropización para ir a paisajes de agricultura o de ganadería que le quitan a las especies naturales el espacio natural de conseguir alimento, de conseguir refugio como lugar de reproducción, etcétera. Eso es
ya en una mirada más de mediano o largo plazo, volver a reconstituir partes de ese paisaje natural del cual queda un poco y nada, y también lo explicaba muy bien el especialista. Y hay una última cuestión que me parece interesante que también introducen en este trabajo en Rafaela, que es el de la ciencia ciudadana. Esto es ir haciendo monitoreo de presencia de aves a partir de observaciones de cualquiera que puede ir anotando en una aplicación o en un registro que luego se une y luego se usa como insumo técnico y científico para hacer esto, porque el municipio de Rafaela, por más intención que tenga, tiene claramente hay que poner gente, limitados exacto, recursos, claro, para hacer una cosa tan ambiciosa como un censo o un registro de aves. Hablamos solo de 50.000 ejemplares censados en 5 manzanas, imagínate. Creo, no recuerdo bien, leí el informe, creo que encontraron 82 especies de aves solo en el centro de Rafaela, lo cual es un montón, porque somos una provincia, a pesar de lo antropizada, enormemente biodiversa también, por ejemplo, en cuestiones de poblaciones de aves. Bueno, me parecía un tema súper interesante, me parecía muy rico. Está en proceso. Está en pleno proceso. El plan de mitigación, como le llaman en Rafaela, comenzó este año. Bien. Están realmente haciendo ensayo y error, prueba y error. Van probando. Me mata lo de la prueba que decías. La luz LED. La luz LED por un lado, pero también la de la red. La luz láser. La red se usa. La red se usa. Sí. Envuelven es como si los envolvieran, ¿entendés? Sí, para evitar fotos, es increíble. Bueno, hay fotos ahí. La es el que más funciona, también. tiene lógica. El tema es que una vez se te mete uno, después se queda ahí adentro Bueno, también. sí, el caminito. y que no deja de ser una curita. Evitás en ese momento, mientras está la red también impide que el árbol se desarrolle normalmente. También la red no la podés dejar. No la podés dejar es para como siempre. Para un mes o un tiempito y la tenés que sacar. Decir, bueno, paramos la hemorragia un ratito mientras pensamos cómo podemos o por lo solucionar menos el tema quizás de fondo. para decirle a ese lugar no más, piensen en otro. A ver ¿no? si encuentran claro. Otro lugar, otra casita, otro lugar y que me los pareció albergue. muy interesante también esto de poder pensarlo a mediano y largo plazo. Bueno, también asumiendo que ha tenido impactos esa modificación muy profunda del paisaje tal cual era, ¿no? Que eso también, como decíamos hace un ratito, cuando cambiás las variables básicas de un sistema, pues cambian el comportamiento de un montón de especies que habitan ese sistema también. Jorge, muchas gracias. Bueno, te leo un mensaje de Gustavo. Dale. Que nos decía, Jorgelina, exactamente, mi hermano trabaja hace mucho tiempo en lo que era la Secretaría de Ambiente, ahora es una subsecretaría, no quedó absolutamente nadie con cargo. Lo de Scioli es un cargo fantasma y hasta Dorni y su parentela anduvo pululando por ahí. Ahora él tiene una llave para cerrar oficinas hoy. Cero gestión, muy triste, y nos manda fotos de oficinas vaciadas. Completamente vacías. No hay nadie. Ahí mirando el material. Ese es el escenario tal cual. Jorge, muchas gracias por estos minutos. Y vamos a seguir este tema de Rafaela. Sí, vamos a ir viendo. Nos encontramos la semana que viene. Pasada Jorgelina iba para hacer Sonido Ambiente.